Rafa, cuando estamos pensando en lo que ocurre en nuestro país, no podemos dejar de lado lo que ocurre en el mundo también. 11 de la mañana y es justamente lo que queremos actualizar, Nati, aquí te estamos esperando también para poder conversar todos juntos respecto de los últimos bombardeos que registrábamos durante la jornada de ayer, reuniones que se han dado durante esta mañana en Ucrania, en una guerra que cuando pensábamos que tal vez podía ir llegando a aplacarse un poquitito el sufrimiento de la población civil, lo único que vemos es que se acrecenta y tenemos un invitado, Rafa. Sí, y hay varios puntos. Hoy día ha habido también nuevos ataques. 14 muertos en las últimas horas. Durante esta mañana también se han dado cuenta de ataques a lo que se denomina zonas estratégicas, zonas que evidentemente son muy resguardadas y que ponen en riesgo el suministro eléctrico en gran parte del país, y por eso es relevante saber qué situación es la que está ocurriendo, la que está pasando hasta ahora del día, sobre todo tomando en cuenta los muertos que han habido en las últimas horas, pero hoy también ha habido nuevos ataques principalmente a Kiev. Sí, por supuesto, está con nosotros el analista internacional Guido Larsson, que nos va a tratar también de entender y ayudar a entender lo que está ocurriendo en el sector, cuáles son las estrategias. Guido, muchísimas gracias por conectarte con nosotros esta mañana. Y a ver, comenzar con lo último que hemos tenido conocimiento. Cuando se habla respecto de lo que está ocurriendo en Rusia, esto es, y Ucrania, es una respuesta directa a lo que vemos ahí, el bombardeo del puente que unía el territorio ruso con Crimea. Sí. ¿Y es cierto o no, crees tú, respecto de la información que hay, que Rusia estaría dando manotazos desesperados respecto de lo que ha sido la escalada de violencia en esta guerra? Buenos días. Buen día. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que hay un elemento que es efectivamente cierto, el mismo Putin lo dijo. Estas operaciones que hemos visto durante las últimas 48 horas responden a la operación contra el puente de Kerch, que es el puente que une Rusia continental con la península de Crimea. Pero ese es un elemento de varios que han estado ocurriendo en las últimas semanas y que creo que es importante también mencionar. Porque adicionalmente al tema del puente, las tropas ucranianas habían venido recuperando grandes porciones de territorio en el este de Ucrania, y había caído una ciudad clave que es la ciudad de Laimán, que sirve como una especie de núcleo a partir del cual se generan cadenas de suministro y de logística muy importantes para la Federación Rusa. Esa ciudad, además de todo el terreno que había ganado ucraniana, genera un efecto de mucha presión sobre el presidente Putin y sobre quienes están tomando decisiones para intentar generar algún tipo de acción militar que permita reorientar el flujo que hasta ese momento tenía la guerra. Y entonces creo yo que ese es un elemento adicional. Sobre eso también operaba el hecho de que hay un nuevo general a cargo de las fuerzas conjuntas ucranianas, el general Surovikin, a quien también se le califica como un general que no tiene ningún tipo de empacho ni ningún tipo de cuestionamiento a la hora de ocupar métodos no tradicionales de guerra. Entre ellos también se encuentran, por cierto, el bombardeo a zonas urbanas. Y tal vez lo último que cabría decir es que el último periodo, sobre todo el último mes de guerra para Rusia, ha sido un mes bien complejo. Han perdido territorio, hay mucha presión sobre Putin, hay cuestionamientos de su círculo interno. Casi 700.000 personas han salido del país producto del decreto que obliga al reclutamiento de ciudadanos rusos. La situación económica también va en declive. Y por ende, entonces creo yo que todo eso en conjunto explica un intento altamente desesperado por volcar a la opinión pública ucraniana en contra de su propio gobierno. Ahora, yo creo que esa no va a ser finalmente un objetivo que va a ser logrado. Hasta el día de hoy la ciudadanía ucraniana ha estado respaldando a su propio presidente Zelensky, y creo yo entonces de que esto, más que reorientar la guerra, es simplemente una suerte de castigo, de humillación psicológica sobre la población civil ucraniana, y creo yo que los ataques que ha realizado Rusia constituyen un crimen de guerra bajo la ley internacional. Sí, Guido, te saluda Natalie Catalán desde el estudio, gracias por acompañarnos. Claro, acá estamos hablando de una arremetida que se da en la última hora durante la jornada de ayer, en una jornada en que también Bielorrusia anuncia esta movilización de ejército conjunto, digamos, con Rusia ante posibles eventuales amenazas, dice Alexander Lukashenko, el líder bielorruso, y esto también es en antesala a que se produjeran justamente los ataques que estamos viendo en pantalla, donde, como tú decías, Guido, atacan el centro de Kiev, atacan zonas urbanas, y también con esta sumatoria que tú decías, sumando a este nuevo líder del ejército que
incluso ha sido sancionado anteriormente por usar, como tú decías, bombas de racimo sobre la población civil. Acá, ¿cómo se está configurando el escenario internacional también con el ingreso de Bielorrusia a esta amenaza de eventualmente también formar parte de la arremetida rusa? Sí, mira, varias cosas. Primero, cabe, creo yo, distinguir entre la aprobación retórica que realiza el presidente Lukashenko, esto es, la declaración pública de decir que va a apoyar a la Federación Rusa. Cabe distinguir eso de la posibilidad de que Bielorrusia entre directamente a la guerra. Yo este segundo escenario lo encuentro improbable, porque no hay que olvidar de que Lukashenko ya tiene o ha tenido muchos problemas de orden interno, y cabe entonces hacerse la pregunta de si estaría dispuesto a aceptar las ramificaciones que implicaría entrar a la guerra si es que toma finalmente esa decisión. Yo creo que no va a tomar esa decisión, al menos por ahora. Evidentemente las guerras son enormemente dinámicas y plásticas y pueden cambiar rápidamente, pero creo que Lukashenko se va a mantener todavía en el nivel de la declaración política antes de una entrada directa desde el punto de vista de la fuerza. Pero está el otro aspecto que creo yo que es más problemático aún, y que durante el último mes y medio aproximadamente hemos observado a un Putin que se encuentra cada vez más arrinconado, a un Putin que ha sido cuestionado incluso públicamente por parte de los medios de comunicación dentro de la Federación Rusa, con una fuerza ucraniana que está tomando territorio y que se encuentra avanzando, y eso en alguna medida presiona para tomar medidas que son cada vez peores para la población civil ucraniana y que extreman, por así decir, la posibilidad de cometer errores no forzados. En la boca de muchos analistas, y acá obviamente no quiero alarmar, pero en la boca de muchos analistas está empezando a emerger la posibilidad de considerar dentro del análisis y del cálculo la probabilidad de uso de armamento nuclear, que obviamente sigue siendo extremadamente improbable, y hay que remarcarlo una y otra vez, es muy improbable que haya un uso de armamento nuclear, pero el solo hecho que comienza a discutirse seriamente este asunto, que comiencen a trazarse paralelos con la crisis de misiles que ocurrió en 1962 en el periodo de Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que haya una sensación en que tal vez las decisiones que se están tomando en Moscú son decisiones extremas y que afectan a la población civil, que no haya habido finalmente objetivos alcanzados en el último plazo por parte de la Federación Rusa, hace pensar entonces de que hayan intentos cada vez más desesperados de dar un vuelco a una guerra en la cual Rusia ha invertido enorme cantidad de recursos, enorme cantidad de dinero, fuerzas y tropas y vidas humanas, y por lo tanto el grado de inversión es tan alto que cabe hacerse la pregunta de si están dispuestos a retroceder dado todo lo que se ha invertido hasta ahora. Y ahí obviamente hay mucha suspicacia cuál puede ser los efectos. Y por eso es tan expectante lo que pueda ocurrir. El ámbito político, lo decías tú, político internacional, con Bielorrusia apoyando, también hay un llamado de Volodymyr Zelensky al G7 a propósito de más resguardo aéreo. Pero las imágenes impactan cuando hay un puente que estalla, y además cuando hay un periodista de la BBC que está reportando y justo atrás ocurre lo siguiente. De verdad es que uno se impresiona. Veamos el momento, Guido, te invito, y también a quien está en la casa, de lo que ocurrió mientras hacía un reporte en la BBC. Mire. The city of Zaporizhia, a major city in the south of the country, very close to the front lines, was hit. More than a dozen. Ahí está el momento, estamos hablando de una guerra en directo y realmente impresionante, Guido. Y ahí es donde uno empieza a mirar qué están atacando. Y ahí quiero preguntarte, se habla de infraestructura crítica. ¿Dónde son los lugares específicos? Empresas eléctricas, por ejemplo, se han nombrado, pero la estrategia pareciese tratar de afectar el día a día y lo esencial en Ucrania por parte de Rusia, ¿no? Es lo que estamos observando a propósito de ese registro, y también el puente que estalla. Sí, yo creo que es cuestionable el que la única decisión que se haya tomado así haya sido afectar infraestructura crítica. Es decir, todavía falta hacer un análisis forénsico de todo lo que ocurrió y cuáles son las zonas específicas afectadas. Pero creo yo que detrás de eso, como había dicho en la primera respuesta, hay un intento deliberado de ocasionar una suerte de temor psicológico por parte de la población civil ucraniana, con vistas a que esto implique quitar el apoyo al gobierno ucraniano y por lo tanto hacer más costoso aún la mantención en el esfuerzo de guerra. Esta es una estrategia que, entre paréntesis, la Federación Rusa ha ocupado en múltiples oportunidades. Lo ocupó, por ejemplo, en Chechenia en la década pasada, y también lo ocupó, al menos no directamente, pero sí estuvo detrás del apoyo sobre el gobierno sirio, que también ocupó tácticas de terror psicológico sobre la población.
Y esto es muy importante porque al final esto habla de varias cosas. Primero habla de una suerte de desatención respecto del derecho internacional y de la ley internacional, es decir, atacar deliberadamente centros urbanos está penado por la ley internacional y por las convenciones de Ginebra. Número 2, el hecho de que esto no se había observado desde marzo aproximadamente, que es cuando comienza la guerra, y por lo tanto hay una suerte de vuelco del tipo de instrumento que se está ocupando para tratar de generar un vuelco en la misma guerra. Y número 3, de que esto desde el punto de vista de los objetivos políticos y militares que la misma Federación Rusa se ha puesto, no, son absolutamente irrelevantes. Es decir, este tipo de acto no va a modificar el momentum que tiene la guerra, ni también va a ayudar a alcanzar los objetivos que Rusia se ha puesto. Recordemos los objetivos. ¿Cuál? El intento de desmilitarizar Ucrania, el intento de que Ucrania sea parte de la órbita de influencia de Rusia, el intento de anexarse, que fue declarado hace pocas semanas, una porción territorial bien sustantiva que queda al este de Ucrania. Ninguno de esos tres objetivos se logra con los ataques que estamos viendo. Por lo tanto, la única conclusión posible, al menos para mí, es que estos son ataques diseñados para intentar generar terror psicológico en la población, poner mucha presión sobre el gobierno ucraniano e intentar, a partir de eso, generar un vuelco en la guerra. Ahora, yo encuentro que ese vuelco no va a venir, es decir, la población se ha mantenido detrás de su gobierno desde el inicio, y por lo tanto esto llama obviamente la atención en torno al sacrificio y al sufrimiento que la misma población civil ha tenido desde los últimos 7 meses. Sí, Guido, tú hacías un punto al inicio de esta conversación súper importante y quiero volver a eso, al nombramiento de quien lidera finalmente los ataques del ejército ruso y el nombramiento de Sergei Surovikin, el temido carnicero de Rusia, como lo titula ahí el periódico La Razón. Él participó en varios operativos en Siria, por ejemplo, estuvo a cargo también de la represión de varias protestas pro democracia en la década de los 90 y, como tú decías, muy conocido también por sus tácticas militares. Justamente hace 3 días se le nombra líder entonces de los movimientos que hace el ejército de Rusia y justamente unas pocas horas después se conocen estos bombardeos en Kiev y en otras 3 ciudades en Ucrania, también afectando el centro de Kiev. Veíamos imágenes, ahí estamos viendo justamente el centro de Kiev donde hay población civil. ¿Qué señal se está dando? ¿Cuál es el objetivo de Vladimir Putin al nombrar a Surovikin entonces a cargo de esta nueva arremetida del ejército ruso? Bueno, en general los objetivos desde ese punto de vista para la Federación Rusa siempre ha sido intentar aminorar el respaldo de la opinión pública europea con relación a la guerra. Es difícil realmente pensar que un general tome decisiones de esta naturaleza obedecido simplemente a su carácter. Y acá también es importante tomar en consideración que hay todo un intento de construcción de imagen por parte de la Federación Rusa que está ligado no solamente al general, sino que al mismo Putin. Es decir, ha habido esfuerzo durante décadas de tratar de mostrarse de una manera cuando esa manera no siempre está ligada a la realidad. En este caso es cierto, Surovikin ha estado detrás, por ejemplo, de los ataques de Gazarim, no directamente, pero al menos sí tácitamente apoyando lo que en su momento realizó el gobierno de Sirio. Y es cierto, también ha utilizado la fuerza para realizar represiones al interior de la propia Rusia. Pero de ahí a suponer de que es su carácter el que va a dar un extremo desde el punto de vista del uso de instrumento militar, yo creo que ese es un error. Yo creo que lo que está detrás de esto es un intento altamente mediático de posicionar su figura para causar efectivamente temor en la opinión pública europea que, entre paréntesis, se encuentra cada vez más suspicaz de mantener el esfuerzo de guerra y el apoyo de guerra. Y eso creo yo que juega a favor finalmente de la Federación Rusa. Entonces, si nos volcamos a la imagen que tiene, lo que intenta transmitir, y a eso le sumamos lo que está ocurriendo en las 48 horas, pareciera ser que finalmente respaldamos la idea de que acá está dándose un vuelco en la estrategia que ha tenido Rusia, pero yo creo que eso obedece más bien a la publicidad y a la propaganda antes que una estrategia real. Guido, bueno, una publicidad y una propaganda que por parte del presidente ucraniano han sido muy bien utilizadas y se le ha destacado desde el día 1. Es de hecho la forma que ha logrado mantener más de 230 días de ataques en un enfrentamiento que en un principio se veía como Goliat, ¿no?, que iba a atacar a una Ucrania mucho más chiquitito por parte de Rusia. Vamos a estar viendo justamente en el mapa cuáles son los objetivos que durante la jornada de ayer y un poco ya menos intenso, pero también durante esta mañana han estado apuntando los misiles rusos. ¿Qué es lo que ha destruido hasta ahora y cuál es la población civil que se ha visto afectada? Pero vemos la siguiente nota y seguimos conversando con el analista internacional de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsson.
De milagro, esta persona logró salvarse del ataque ruso que destruyó este puente peatonal en Kiev en cosa de segundos. Este bombardeo fue uno de los tantos que lanzó Rusia contra Ucrania este lunes. Ataques coordinados y mortales en respuesta a la explosión que el sábado destruyó parcialmente el estratégico puente de Kerch, símbolo de la anexión de Crimea a Moscú. El líder ruso Vladimir Putin entregó, bajo amenaza, una dura respuesta a Ucrania. Si continúan los intentos de llevar a cabo ataques terroristas en nuestro territorio, las respuestas de Rusia serán duras y proporcionadas al nivel de amenazas planteadas a la Federación Rusa. Nadie debería tener dudas al respecto. Este es el primer ataque de Moscú contra Kiev en meses. El último fue el pasado 26 de junio. Fuerte explosión que incluso fue registrado en vivo por un corresponsal de la BBC cuando estaba informando desde las alturas de la capital ucraniana. Antes de hoy, los rusos ya mataron a 226 civiles y 4 niños. Ahora hay 41 personas en el hospital, algunas de ellas en estado crítico. Es una guerra contra los civiles. Putin necesita a Ucrania sin ucranianos. Putin atacó Kiev hace un par de meses, pero la ciudad sigue siendo el objetivo de los rusos. Densas columnas de humo vistas desde distintos puntos de las zonas afectadas. Ataques que, según el líder ruso, alcanzaron instalaciones de energía, comando militar y de comunicaciones instaladas no solo en Kiev, sino que también en Dnipro y Zaporilla. Quieren pánico y caos, quieren destruir nuestro sistema energético. Su otro objetivo son las personas, especialmente elegidos para causar el mayor daño posible. Pero somos ucranianos, nos ayudamos unos a otros. Puede haber cortes de energía temporales ahora, pero nunca habrá una interrupción en nuestra confianza. El ataque por parte de la ofensiva rusa contra Ucrania fue duramente condenado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien aseveró que seguirán imponiendo sanciones económicas a Rusia por su agresión y reafirmó su apoyo al pueblo ucraniano. La ONU también rechazó lo ocurrido. El secretario general dijo que está profundamente consternado por los ataques con misiles a gran escala por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en ciudades de Ucrania. Destacó que esto constituye otra escalada inaceptable de la guerra. Ataques que vuelven a enlutar al este de Europa en una guerra que estalló hace ya casi 8 meses. Ya, aparte de lo que está ocurriendo en Kiev, para hacernos una idea, Guido, y aquí un poco podemos describir, ojalá lo más doméstico, si tú quieres, posible. Veíamos durante la última jornada, el presidente Zelensky estaba también ahí en este mensaje que graba a la ciudadanía, mostrando las calles desiertas nuevamente, pidiendo que se resguarde la población civil, pero cuando hay ataques, y quiero ver si podemos llevarlo aquí al mapa, justamente tenemos el mapa aquí, permiso Nati, a ver, tenemos aquí el mapa respecto de lo que es Ucrania. Si ustedes lo pueden ver acá, en este sector son los territorios que Rusia ha tratado de anexar a su territorio, a Rusia, digamos, en el último tiempo, ¿no? Está Gerson, Mariupol, Donetsk, el sector que con estos supuestamente referendos trata de hacer suyos Putin y que son muy cuestionados. Guido, y aquí lo que estamos viendo es todos los puntos rojos que usted alcanza a ver con una B son los ataques que se han llevado a cabo, es decir, toda la zona de la frontera por la cual la población sigue cuestionando bastante a Rusia. Si lo pensamos, es más o menos el perímetro de Ucrania más la capital. Y es aquí tal vez, Guido, donde mayor cuestionamiento hay, porque entiendo que han sido escuelas, que hay buena parte, por ejemplo, de Leópolis, que está sin energía durante estas últimas jornadas. Entonces, con eso trata de evitar que siga funcionando dentro de lo que uno podría pensar una población civil que se sigue preparando para estas arremetidas de ataques, ¿no? Han habido ataques contra plazas destinadas para niños, han habido ataques contra edificios residenciales, han habido ataques contra restaurantes y centros urbanos. Por ende es bien, como yo decía, muy difícil aceptar la idea de que detrás de esto era
únicamente un intento de ataque a infraestructura crítica. Es cierto de que algo de infraestructura crítica también ha sido afectado, como tú bien dices, ¿no es cierto? La cadena de electricidad que hace finalmente la vida en la urbe posible. Pero detrás de eso, como decía el propio presidente Zelensky, creo yo que hay un intento de aterrorizar a la población, porque no olvidemos, el terror de la población también tiene un objetivo, y es un poco lo maquiavélico tal vez dentro de todo esto. Se ocupa el terror como un instrumento para evitar que la población siga apoyando a su gobierno en el intento de defender la captura territorial y la anexión de territorio ucraniano. Y eso me lleva a mí a una conclusión que es una conclusión relativamente dramática, me parece. Y es que esta es una guerra que no va a detenerse, al menos lo que queda del año calendario. Es muy probable que se extienda hasta finales del próximo año. Y ojo, con cada día que pase, con cada semana y mes que pase, la guerra va a tender a incentivar salidas cada vez más violentas y cada vez más difíciles desde el punto de vista de quienes están finalmente involucrados. Por eso creo yo que estamos en un punto, no sé si llamarlo de inflexión, pero sí un punto en el cual la probabilidad de que esto siga escalando, como ha venido ocurriendo, se torne cada vez más probable. Claro, veíamos en la nota 14 muertos. Esa cifra ha ido aumentando. En las últimas horas se actualizó a 19 muertos producto de los ataques que ha hecho Rusia sobre Kiev, sobre Leópolis, distintas ciudades, también con muchos civiles, más de 100 heridos, más de 80 misiles que se lanzaron. Y tú decías, si esto se veía que pudiera parar. En los últimos minutos se ha anunciado también una reunión de emergencia del grupo G7 de varios países como Estados Unidos, el Reino Unido, donde incluso el presidente Joe Biden de Estados Unidos ha catalogado como una guerra ilegal lo que está haciendo Putin. ¿Qué resultados podríamos ver de esta reunión que se está desarrollando, se va a desarrollar ahora en los próximos minutos, de emergencia, también convocada por el presidente ucraniano Zelensky? Bueno, es posible que los europeos vuelvan a reconfirmar el apoyo a Ucrania. El hecho de que esto haya aparecido por todos los canales y por todos los medios europeos también logra aminorar la suspicacia de la propia población europea. Recordemos, la población europea también está experimentando los efectos indirectos de la guerra. Alzan los precios de la energía, problemas con las cadenas de suministro alimentario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, acá también hay una externalidad algo positiva, en el sentido de que, bueno, vemos estas imágenes absolutamente dramáticas, vemos al presidente Zelensky y vemos a los líderes europeos que en alguna medida tienen que reconfirmar su apoyo en función de todo lo que esto ocasiona para la opinión pública. Entonces, yo no me extrañaría que veamos un compromiso a nivel militar, por ejemplo, desde el punto de vista de la entrega de mayores insumos militares por parte de franceses o por parte de los alemanes, mayor grado de apoyo económico, sobre todo desde el punto de vista de los Estados Unidos, y no sería extraño de que a todas las sanciones que han venido realizando durante los últimos 7 meses incorporemos mayor grado de sanciones económicas para la Federación Rusa, básicamente como un efecto coactivo de lo que ocurrió en las últimas 48 horas. Guido, pero a ver, de hecho, en esa misma línea lo que decías tú y también decía la Nati, además de la reunión del G7, está la reunión de los 27 países europeos, de la Unión Europea, liderada por Gran Bretaña, por la primer ministro, y además conversaciones que el propio Zelensky dice a través de sus redes sociales ha tenido con el presidente francés, Emmanuel Macron, donde pide que haya una mayor vigilancia aérea y que hay todo un sector en el oeste de Ucrania donde no debería poder sobrevolar ningún avión. ¿Es esto garantía de que lo que viene todavía va a poder ser aún peor? ¿Habría o podemos pensar en un temor por parte del presidente ruso de decir yo aquí voy a defenderme con todo y a pesar de los cuestionamientos que se hacen, vaya y de verdad no tenga ningún miramiento de nada y digamos tenía estos manotazos de ahogados que hablábamos antes? Yo creo que Putin toma decisiones de orden racional. Es decir, es cierto de que incluso de algunos medios occidentales, sobre todo europeos, tienen la idea de que acá estamos hablando de una persona, por ejemplo, que se sintió herido en su orgullo, que eso entonces explicaría este tipo de bombardeo. Yo creo que esa es una lectura equivocada. Es decir, desde el inicio de la guerra hemos observado de que Putin ha tomado decisiones racionales o racionalizadas bajo el intento de obtener sus objetivos estratégicos, que son desmilitarizar Ucrania, que Ucrania sea parte de la órbita de Moscú y anexarse el territorio que ustedes estaban mencionando con anterioridad. Ahora, obviamente, en la medida en que esto escala, la frontera que separa el accidente o el error no forzado de la catástrofe se hace cada vez menor, ¿no? Se hace cada vez más difícil de controlar. Y ese es precisamente el problema. Entonces, si se instala, por ejemplo,
una zona de no vuelo, que es algo que Zelensky ha estado pidiendo una y otra vez, se corre el riesgo entonces que hayan cazas rusos que sean derribados por instrumentos de guerra de la OTAN. Y eso indirectamente al menos involucra a la OTAN en el escenario de guerra ucraniano. Y la pregunta es, ¿quiere la OTAN involucrarse directamente en la guerra? ¿Está Putin dispuesto a correr un riesgo de esa naturaleza? Y al final, ningún analista puede tener una respuesta así porque estamos operando en plena incertidumbre. Ahora, lo que sí podemos decir es cuáles son los riesgos y cuáles son la probabilidad que eso ocurra en un escenario futuro. Y yo insisto, a medida que pasa el tiempo, esos riesgos son cada vez más altos y las consecuencias de tomar esos riesgos son cada vez más catastróficas también. Absolutamente, y pagadas por una población civil. Guido Larsson, agradecer el tiempo y el que hayas podido conversar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Nati. Gracias. Claro, una guerra Rusia-Ucrania que va cobrando cada vez ribetes más complejos, donde incluso, un dato, el presidente Putin agregó a Meta, esta organización de Facebook, de redes sociales, a su listado de organizaciones terroristas. Una guerra que tiene varios frentes. Nosotros